Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Es para mí un gusto poder compartirles la palabra de Dios. En esta mañana quiero compartir un mensaje al que he titulado Los efectos del pecado. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias y meditáramos en estos versículos que se encuentran en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 19, 20 y 21. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Algo que debemos de saber es que todo pecado tiene su base en el egoísmo. La naturaleza humana con la que todos hemos nacido, desde Adán a Eva, ha sido una naturaleza caída. Y esta naturaleza caída tiene que ver con el egoísmo. Recuerden, todo pecado tiene su base en el egoísmo. Es que cuando el hombre piensa en sí mismo, y no importa quién esté a su alrededor, que llega a cometer faltas terribles. El diablo siempre buscará cómo invadir tu mente con pensamientos o ideas cuya intención es hacer que te rebeles contra Dios. El diablo va a tratar de hacer que la palabra de Dios en ti sea desafiada. Así que la intención que el diablo tiene es que tú desafíes la palabra de Dios, que la deseches, que no escuches la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tome la debida importancia que debería de tener en tu corazón. Así que la lucha desde el principio ha sido que la palabra de Dios nunca se establezca en tu corazón. Porque el diablo sabe que cuando la palabra de Dios se establezca en tu corazón, tu vida será diferente. Cuando la palabra de Dios se establece en el corazón de cada persona, entonces la luz comenzará a iluminar el interior. La oscuridad no va a tener lugar. Toda persona que no ha conocido al Señor Jesús está en oscuridad. En el capítulo 9 encontramos la historia del hombre que nació ciego, a quien Jesús sanó. Fue llamado ante los sumos sacerdotes para que explicara cómo fue que había sanado. Y cuando este hombre empezó a explicarles quién lo había sanado y de qué manera había sido sanado, y que precisamente había sido Jesús quien lo había sanado, estos sumos sacerdotes le dijeron al hombre que antes era ciego, porque ya no era ciego, le dijeron: sabemos que este hombre no viene de Dios. Pero el hombre que había nacido ciego y que ahora estaba viendo, él estaba convencido de que el hombre que lo había sanado sí era de Dios. Lo expulsaron de la sinagoga o del templo. Y cuando él andaba en la calle de Jerusalén, Jesús pasaba y se encontraron. El hombre no había visto a Jesús, porque Jesús le puso lodo en sus ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Así que mientras el hombre iba al estanque a lavarse, Jesús ya no estaba en ese momento. Cuando el hombre recobra la vista, ya no pudo ver quién era el hombre
que había puesto lodo en sus ojos y que le había dicho que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Así que cuando se encuentran en las calles de Jerusalén, el hombre no reconocía a Jesús, porque no lo había visto. Pero Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre le dijo, ¿quién es para que yo crea? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Al instante este hombre se postra y lo adora. Y Jesús le dijo a este hombre, para esto he venido al mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. Así que hay una obscuridad en el mundo. Cada niño y cada niña que está naciendo en una obscuridad. Aunque cada niño y niña cuando nacen son inocentes, sin embargo la naturaleza con la que nacen es una naturaleza caída. Significa que hay egoísmo en su corazón. A pesar de que son inocentes, cuando los niños empiezan a crecer y a desarrollarse, cada vez se manifiesta más esta naturaleza, la naturaleza egoísta. Creo yo que la batalla de todo padre o de los padres es enseñarles a sus hijos a obedecer, a amar, a respetar. Este versículo con el que empezamos esta plática, Juan capítulo 3, del versículo 19 al versículo 21, nos muestra que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que, como dije hace un momento, el propósito que el diablo tiene para todo ser humano que nace en este mundo es ponerlo contra Dios. Que cada persona, cada individuo que nace, el propósito del diablo es que éste nunca pueda conocer a Dios, que nunca pueda llegar a decir que Jesús es su Salvador. El diablo va a buscar muchas maneras de cómo obstaculizar al ser humano para que éste nunca conozca a Jesús. Como dije anteriormente, el diablo va a atacar tu mente con la finalidad de arrancar la palabra de Dios, de desafiar la palabra de Dios en tu corazón, a fin de que la palabra de Dios jamás se establezca en tu ser. Toda tentación tiene que ver con lo que te sientes atraído, con aquello que te agrada, pero que por alguna razón sabes que está mal, sabes que no está bien el que tú hicieras tal cosa. Toda tentación claramente tiene que ver con el deseo interno de cada persona. Una vez más quiero mencionarte la forma en la que el diablo atacó la mente de Eva. Recuerda que de todos los árboles ella podía comer, pero del único árbol del que no podía comer, pero que era agradable a los ojos de Eva, era agradable a los ojos de Adán, fue precisamente la idea que usó el diablo para desafiar la palabra de Dios y provocar que Eva y Adán cayeran en su trampa, desobedecer a Dios y comer de ese árbol que sabían no debían de comer. Así que la tentación tiene que ver con la inclinación que cada persona tiene. Y aquí podríamos mencionar muchas cosas, pero quiero dejarlo de esta manera para que ustedes piensen cuál es la debilidad que ustedes tienen, cuál es la debilidad que cada persona tiene y cuál es su lucha interna. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 12,
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escucha lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerda que la palabra concupiscencia quiere decir un deseo carnal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero volver a definir la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia tiene que ver con un deseo carnal, pero malo. No estoy hablando de tener el deseo de comer una rebanada de pastel o de tomarte un refresco. No estoy hablando de ese tipo de deseos. Pero la palabra concupiscencia es aquella que define los deseos que cada persona tiene, pero que son destructivos. En fin, el diablo viene a tu mente, trata de desafiar la palabra de Dios en tu interior con la finalidad de que tú cedas a sus propuestas y peques ante Dios. De alguna forma el diablo viene a tu mente y te hace pensar que lo que te está ofreciendo no es nada malo, que al contrario, te va a hacer sentir bien. El deseo del diablo es que tú cedas al pecado. El pecado nunca se va a presentar como algo feo, algo repugnante. De hecho, no es así. El pecado siempre va a ser atractivo. El diablo buscará que tú creas que lo que él te está ofreciendo te hará sentir mejor. Pero una vez que el pecado se comete, no vas a ser mejor persona. Te vas a dar cuenta que la realidad va a ser otra. Te vas a sentir muy triste. Te vas a sentir muy solo. La vergüenza va a invadir tu corazón. Te vas a sentir condenado. Qué bueno que en ocasiones, cuando pecamos, hay tristeza en el corazón. Debes de saber que cuando una persona peca y ésta se siente triste, en cierta forma es una buena señal, porque significa que el corazón de esta persona es sensible a Dios. Qué bueno, porque este sentimiento puede guiar al arrepentimiento. De hecho, hay personas que cuando pecan, reconocen su condición, piden perdón y se reconcilian con Dios. Y aunque sientan vergüenza por un tiempo, la comunión vuelve a restablecerse entre ellos y Dios. Y esto viene a ser una experiencia inolvidable para la persona. Triste cuando recuerdan cómo fue que fallaron. Pero por otro lado, esta experiencia los hace fuertes porque ya no van a caer en el engaño del diablo. Pero ¿qué pasa cuando viene esta tristeza después de haber fallado, esta condenación, y no se arrepienten? Lo segundo que empieza a pasar o a suceder es que el corazón empieza a endurecerse. ¿Cómo sucede este endurecimiento? Precisamente cuando la persona se niega a reconocer su error. Lo primero que hace cada persona cuando falla, y debido a que, como dije hace un momento, el egoísmo alimenta el orgullo no le hace reconocer su falla, más bien trata de culpar a otros por lo que hizo. Esto hace más difícil la restauración de la persona, porque para arrepentirse, cada persona tiene que pedirle perdón al Señor, a Jesús,
por sus pecados. Pero el orgullo impide, por lo tanto, que el arrepentimiento y el pedir perdón ocurran. Porque la persona no quiere sentirse como humillada. La intención que Dios tiene hacia toda persona con el arrepentimiento no es humillarnos, es hacernos libres y limpiarnos de todo pecado. Bueno, cuando una persona no se arrepiente de momento, entonces lo segundo que ocurre es que el corazón se empieza a endurecer. ¿Sabes que el pecado oscurece el entendimiento de toda persona? Pero el pecado tiene como meta entenebrecer la mente del ser humano, de tal modo que la persona ya no pueda distinguir entre su derecha y su izquierda. Y esto es lo que pasó en Nínive. El pecado era tal, la maldad era tal, que las personas no podían distinguir entre lo bueno y lo malo, entre su derecha y su izquierda. Hoy en día podemos ver a muchas personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El pecado oscurece el corazón, cega la mente, y cuando la persona queda en este estado entenebrecido, puede llegar a cometer pecados tan bárbaros y todavía pensar que es una persona inteligente. Huye del pecado. No permitas que el diablo venga a tu mente con engaños, que pretenda sembrar en tu mente ideas que desafíen la palabra de Dios en tu corazón. La Biblia dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No te apartes, no te aísles. Recuerda que el diablo esperó un momento en el que Eva estaba vulnerable. Recuerda que estaba sola. Y fue en ese momento en que el diablo vino a desafiar la palabra de Dios en la mente de Eva, ofreciéndole e induciéndole a pecar. Algo muy importante que quiero que consideres en todo momento es que a pesar de que hayas fallado, quiero aconsejarte que no dejes de orar. Es precisamente cuando una persona falla que debe de continuar en comunicación con el Señor. La comunión no debe de cortarse. Recuerda lo que dice 1 de Juan en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino de todo el mundo. No dejes de hablar con Jesús. El diablo quiere hacerte pecar. Pero no solamente quiere hacerte pecar, quiere cortar toda posibilidad de que tú llegaras a reconciliarte con el Señor, con Jesús. Por eso no debes de dejar de orar. Debes arrepentirte. Acuérdate de este versículo que acabamos de leer. Si hubieres pecado, tienes un abogado. Debes arrepentirte, pedirle perdón al Señor y continuar caminando. Las personas que han fallado y han cedido al pecado y no se arrepienten, como dije, su corazón se va endureciendo y estos empiezan a buscar defectos en los pastores, en los cristianos, y para ellos no hay una iglesia buena, todos son pecadores, e inclusive llegan a atacar la existencia de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1,
Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El efecto del pecado en el ser humano es devastador. El diablo no solamente se conforma con ofrecerte el pecado y que tú caigas en él, sino destruirte. Recuerda lo que Jesucristo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando una persona cae en pecado, es importante que se arrepienta. En el versículo 24 dice que aquellos que no se arrepintieron de sus pecados fueron entregados a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Ya dijimos que la palabra concupiscencia quiere decir un deseo carnal dañino, perjudicial. Versículo 26 dice que estos siguieron pecando sin arrepentirse. Fueron bajando cada vez más. Su corazón fue oscureciéndose cada vez más. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 de Romanos 1. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué es una pasión? Una pasión es un deseo sin control. La pasión no permite escuchar la razón. La pasión es sorda. No escucha el consejo de nadie. Versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, la persona siguió en el pecado, y cuando Dios ve que el hombre está decidido a seguir en su pecado, no arrepentirse, este versículo dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice en este versículo una mente reprobada. Para mí es difícil expresarlo con estas palabras. Una persona que en su momento fue una persona muy inteligente, ahora termina como un tonto, haciendo cosas que por simple razón sabemos que no convienen y que son malas y destructivas. Debemos darle gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da
de poder arrepentirnos, porque el arrepentimiento es un privilegio. Hermano y amigo, huye del pecado. El problema que tuvo Eva es que ella permitió una conversación que no debió haber ocurrido. Se puso a dialogar con el diablo. No dialogues con el diablo. No vas a poder razonar con él. Recuerda que el propósito que tiene el diablo es destruirte, sembrar en ti un deseo, y que ese deseo pueda ser un deseo sin control, que ese deseo se pueda hacer una pasión, y una vez que estás en esa pasión, que tú caigas y hagas lo que tu cuerpo te está pidiendo. Te invito a que rechaces esos pensamientos del diablo. Sométete a Dios, dale tu corazón, pero recuerda, si aún por alguna razón llegases a fallar, tienes un abogado. Jesucristo es tu abogado. Vuelve a Jesús. Pídele perdón. No permitas que el diablo siembre en ti amargura. No permitas que el diablo te haga pensar que las malas decisiones que tomaste fueron porque otros lo provocaron y que fueron orillándote a hacer lo que hiciste. No, reconoce al Señor, arrepiéntete y pídele perdón. Vuelve a Jesús. Hermanos míos, que Dios les bendiga. No cedan a la tentación. Manténganse firmes. Eso es el consejo que el apóstol Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 6. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra los ataques del diablo. Recuerda esta parte de la Escritura. Pónganse el yelmo de la salvación. El yelmo es este casco que cubre tu mente, que cubre tu cabeza, porque es ahí en donde el diablo va a atacar tu mente para convencerte de que tú hagas lo que Él te está ofreciendo. No lo permitas, obedece a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Ánimo y adelante.